Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Vamos a leer los versos del 1 al 20. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Padre, gracias por tu palabra. En esta noche, Señor, estamos aquí pidiendo que tu Espíritu nos guíe en el estudio que tendremos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden sentarse. En esta noche continuamos con esta serie de estudios basados en el Evangelio de Marcos. En esta ocasión estamos en este pasaje que acabamos de leer, Marcos capítulo 4, del 1 al 20. Y el estudio se titula Sobre terrenos y almas. Sobre terrenos y almas. Bueno, a fin de ayudar a sus discípulos a entender el creciente rechazo que presenciaban por parte de Israel, Jesús crea una parábola sacada del mundo agrícola del siglo I. Como era su costumbre, empleaba elementos que les eran muy conocidos, muy familiares a sus oyentes, y de esta manera les hacía más fácil el comprender la verdad espiritual que quería transmitirle, y como decía, empleaba estos elementos conocidos en historias que contaba a sus discípulos. En este pasaje de Marcos, en los versos del 1 al 9, describe a las multitudes de oyentes la realidad de los diferentes tipos de tierra de cultivo. Luego expresa cuál era el propósito que tenían las parábolas en los versos del 10 al 13, pero solo a sus seguidores. Y en los versículos del 14 al 20 explica el propósito de esta parábola en específico, que era ilustrar una verdad fundamental sobre las respuestas que las personas dan al Evangelio. Les invito entonces a considerar este pasaje. En él, cada vez que lo leo en cualquiera de los evangelios, en Mateo capítulo 13, en Lucas capítulo 8 y en Marcos capítulo 4, encuentro palabras del Señor para sus hijos con el propósito de alentarnos y fortalecernos en la gran labor de predicar el Evangelio. El Señor nos va a enseñar que nuestra responsabilidad es sembrar. ¿Cómo? Cuantas veces podamos, por todos los medios posibles, aprovechando todas las oportunidades posibles. Esa es nuestra tarea.
siendo fiel en proclamar el mensaje, nosotros no convertimos a las personas, y nos anima al pensar que en esta historia de 4 tipos de terreno, solamente en uno dio fruto. Quiere decir que serán más las respuestas negativas que las positivas al Evangelio. Serán más los que rechazan que los que creen. Entonces, ¿cómo lograr que muchas personas crean? Bueno, entonces hay que sembrar y sembrar y sembrar. Miremos pues esta tarea a través de la historia. Primero la parábola, una parábola que cuenta una historia acerca de los terrenos. Ya la leí, pero quiero que la leamos de nuevo. Si alguno puede leer Marcos 4, del 1 al 8. Bueno, esta historia comienza con Jesús enseñando. Él había salido de la casa donde antes había estado ministrando, se retira a las orillas del lago de Galilea y otra vez comienza a enseñar. Dice la palabra que lo hace junto al mar, junto al mar. Dice la Biblia que cuando Jesús comienza a enseñar, se reúne alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Dice la Biblia que se sienta. Esto es una postura típica de los rabinos a la hora de enseñar. Aparte de que asume esta postura rabínica, también es probable que haya asumido esta postura probablemente a causa del movimiento de la barca sobre el agua. Era mucho más cómodo estar sentado que estar de pie para transmitir la enseñanza. Ahora, él transmite estas enseñanzas mientras la gente, toda la gente, estaba en tierra junto al mar. Y las enseñanzas las transmite por parábola. Dice, y les enseñaba por parábola muchas cosas. Bueno, las parábolas son analogías. Las parábolas eran usadas por Jesús para transmitir verdades y lo hacía de una manera práctica, empleando objetos muy conocidos, elementos muy familiares para aquellos que le escuchaban, y el objetivo era transmitir verdades espirituales complejas. Al presentar esta parábola, Jesús les enseñaba por parábola muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd. Un llamado a prestar atención, a prestar una atención muy especial a sus palabras, a sus enseñanzas. Era como decirle: necesito que se concentren ahora en lo que les voy a hablar. Muchos de ellos eran gente humilde, que vivían de la agricultura. Quiere decir que para ellos era muy familiar el tema de la siembra y la cosecha. Estaban muy familiarizados con terrenos de todo tipo, donde podía caer una semilla cuando un sembrador hacía su trabajo. Y este es precisamente el medio que Jesús emplea para contarles la historia que a continuación les da.
Dice la palabra, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Quiere decir que cuando ellos escucharon la palabra sembrador, captó inmediatamente la atención de sus oyentes. Y cuando les menciona que el sembrador estaba haciendo su trabajo de sembrar, más le atendieron. Los oyentes estaban conscientes, como dije, de los tipos de terreno sobre los que podía caer una semilla. Y es precisamente de esto lo que Jesús comienza a contarles. Mientras el sembrador está haciendo su labor, acontece que una parte cae junto al camino. Una referencia a esos senderos estrechos que en aquellos tiempos de una manera muy común separaban o atravesaban los campos sembrados. Eran terrenos que proveían acceso a los campos, a los agricultores y también a los viajeros. A veces los viajeros transitaban por esos caminos. Por ejemplo, cuando tenían hambre, las leyes establecían que ellos podían tomar de comer, no llevar un saco y llevarse los productos que habían sembrado, pero sí podían alimentarse. ¿Se acuerdan que los discípulos y el Señor en una ocasión estaban haciendo esto cuando fueron atacados por los fariseos por alimentarse? Bueno, estos caminos, al ser tan transitados por ese constante tráfico, eran caminos que se iban compactando, se endurecían, lo que hacía imposible, prácticamente imposible, que cualquier semilla que cayera en esa parte de los terrenos lograra penetrar y mucho menos echar raíces. Quiere decir que el primer terreno fue los terrenos junto al camino, terrenos endurecidos, terrenos compactos. La semilla cae, pero al caer queda expuesta. Y al poco tiempo dice la Biblia que vienen las aves del cielo y se la comen. Ahí está el primer tipo de terreno. Pero continúa la historia, otra parte cae en pedregales. Los pedregales aquellos tenían la característica de muy poca tierra. Israel está conformado por terrenos muy pedregosos. Y aunque los agricultores tenían la costumbre de sacar las piedras sueltas en el campo antes de plantar, inevitablemente había lugares con una leve capa de tierra subyacente, una capa muy superficial, pero que en realidad tenía también debajo muchas piedras. La parábola muestra que cuando la semilla fue a caer en una de esas superficies, logra germinar. Dice que brota pronto una planta, porque la tierra era cálida, la roca subyacente ayudaba a atrapar la humedad y también los nutrientes, y esto hacía favorable que la planta germinara inicialmente. Esto es lo que ocurre. Dice la Biblia que cae en pedregales y brota pronto, pero la tierra era poca, había muchas piedras, no había profundidad, no había posibilidad, por tanto, para que las raíces se desarrollaran. En consecuencia, una vez dice la palabra que cuando sale el sol, se quemó con el calor del desierto. ¿Por qué? Porque no tenía raíz, se secó rápidamente. Por favor, no se equivoquen al considerar este terreno, porque aunque la planta brota y tiene un poquito de vida, tipifica un terreno hostil al Evangelio, como el primero. En otra palabra, no representa la buena tierra,
no representa tampoco, como vamos a ver, el corazón de alguien que oye, cree y después pierde la salvación. Hasta aquí, eso lo vamos a explicar después, estos son terrenos hostiles para que la planta verdaderamente nazca y se desarrolle. Otra parte cae en un tercer terreno. Ahora este tercer terreno estaba plagado de espinos. Aunque parecía buena tierra, después que fue labrada, en realidad estaba llena de espinas. De modo que cuando el grano comienza a brotar, un cultivo de malas hierbas crece, junto con él los espinos chupan el agua, los nutrientes, la planta buena, crecen hasta el punto que la ahogan y no da fruto. Un tercer terreno hostil. Finalmente, en contraste con los tres primeros suelos totalmente inútiles, dice que otra parte cae, ¿dónde? En buena tierra. Otra parte cayó en buena tierra. Era un terreno suave, un terreno profundo, libre de espinos, un terreno rico en humedad y en nutrientes. Cuando la semilla cae en el suelo, la palabra nos dice que da fruto, pues brota y crece, de tal modo que el cultivo produce, y aquí da una cifra, a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando Jesús habló de cultivos que produjeran cosechas de 30, de 60 o 100 por uno, eran porcentajes inimaginablemente altos, porcentajes bien altos, como vamos a ver más adelante. Una tasa de crecimiento del grano cosechado que hubiera sido de 8-1, considerándose una tasa de 10-1 como excepcional, quiere decir que los rendimientos de los cuales Jesús está mencionando es una cosecha increíble. Y vamos a ver qué tipifica esto. Bueno, aquí está la historia, una historia sobre 4 terrenos donde cae la semilla. Solo en uno la semilla logra convertirse en una planta y desarrollarse dando frutos. Solo uno. Vamos a ver qué tipifica el corazón receptivo al Evangelio. Los otros 3 son corazones rebeldes. Es decir, que las personas no llegan a tener un encuentro con Jesús. Esto lo contó con historias, con analogías, con parábolas. Pero había un propósito al usar las parábolas. Y Jesús lo explica en los versos de 9 al 13, si alguien puede leerlo. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El 13. Y les digo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Bueno, él comienza en el verso 9 con estas palabras: el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, sabemos que esto no significa tener oídos literales, porque todos los seres humanos, a no ser algunos casos excepcionales por alguna malformación o algún defecto de nacimiento, todos tenemos oídos. Aquí está hablando en un sentido espiritual. Cuando dice el que tiene oídos para oír, oiga,
El Señor le está hablando a aquellos corazones que tienen la capacidad para entender las verdades espirituales. En otras palabras, ¿a quién les está hablando? A los creyentes, a los discípulos, a las personas que tienen la luz del Espíritu para poder entender. El que tiene oídos para oír es el que tiene la capacidad dada por Dios para entender las cosas del Espíritu. La Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque para él le son locura. El hombre natural, el hombre animal, es aquel, como habla la Biblia, es aquel que no ha nacido de nuevo. Es aquel que no tiene oídos para oír. O sea, este es un mensaje para cristianos. Cuando estuvo solo, una vez que las multitudes se fueron, los que estaban cerca con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Jesús ofrece una explicación para usar la parábola. Hay un objetivo, hay un propósito. Ocultar la verdad de los corazones duros y rebeldes. Y revelar la verdad a los que creen. O sea, los que no quieren creer serían endurecidos. Los que quieren creer entenderían. Todo esto es una obra de Dios. Por eso Él dice, por tanto les dijo, a vosotros, ¿a quiénes? A los que creen en mí, era lo que Jesús estaba diciendo, os es dado. Es una capacidad dada. No es una capacidad nuestra. Eso es lo que la Biblia llama iluminación. El que ilumina es el Espíritu Santo. Sin esa iluminación nos es totalmente imposible entender las cosas del Espíritu. La Biblia dice, os es dado. ¿A quién es dado? También la Biblia dice que es dado a los que quieren creer. ¿Qué es lo que es dado? Os es dado saber el misterio del reino de Dios. Misterio. En el Nuevo Testamento se refiere a algo que fue previamente oculto o desconocido, pero revelado ahora. De eso es lo que se trata. Viene de la palabra mysterium, a la verdad espiritual que antes estuvo oculta, pero que ahora se ha revelado. No vaya a creer en ningún momento que la capacidad para entender las Escrituras, de la que usted y yo podemos disfrutar hoy por la gracia de Dios, es por nuestra magnífica inteligencia o nuestra gran capacidad de comprender. Yo he conocido gente muy inteligente, personas con muchísimos títulos, personas que leen todo lo que les cae en la mano y no entienden absolutamente nada de la Biblia. Es más, para ellos, la historia de la Biblia es simplemente una historia mitológica, llena de delirios de gente loca. Por eso es que la Biblia dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. Sin embargo, he conocido personas que no han tenido una gran inteligencia ni una gran preparación intelectual, con un enorme discernimiento espiritual y una gran capacidad para entender la Biblia. Porque esto es algo que no viene de los hombres, nos viene de Dios desde el principio hasta el final. Digo desde el principio porque así comienza la salvación. Cuando Dios nos ilumina, acuérdense que la Biblia dice que estamos muertos, endurecidos, ciegos, sordos. Somos cadáveres espirituales. A vosotros, los que creen en mí,
os he dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, ¿quiénes? Aquellos que no quieren creer, aquellos que me han rechazado, aquellos que me han dado la espalda, aquellos que cierran los ojos a la luz, aquellos que prefieren seguir en su propio camino de oscuridad, amando más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Para ellos les voy a hablar en parábolas. ¿Por qué? Porque entonces no se condenarán más y más. Están perdidos, indudablemente. Pero peor será para ellos. En este momento el misterio es el reino de Dios, una referencia al reino de la salvación, conformado por aquellos que pertenecen a Él por la fe. Los que están fuera del reino, las parábolas. Es decir, que estas parábolas quedarían sin explicación, sin entender. Jesús ilustra este punto diciendo, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Este verso cita específicamente, o es una cita específica de Isaías, capítulo 6, verso 9 y verso 10. Está hablando de Israel. El pueblo que hacía caso omiso a las advertencias de Dios a través del profeta Isaías. Una y otra vez rechazaban al mensajero de Dios, hasta que sus conciencias quedaron totalmente cauterizadas. Sus sentidos espirituales completamente embotados. Ya no tenían la capacidad para entender o responder exactamente lo mismo que aquellos que rechazan la voz de Dios una y otra vez. Mientras más y más lo hacen, más y más se endurecen. Mientras más y más lo hacen, su condición espiritual es peor. En consecuencia, llegó el juicio de Dios sobre Israel. Fue ejecutado por los ejércitos de Nabucodonosor. Debido al reiterado rechazo que el pueblo mostraba a las claras enseñanzas de Jesús y a sus milagros, el maestro iba a enmarcar esas enseñanzas de una manera que no pudieran entender. Al no poder comprender, no podían convertirse, ni les serían perdonados sus pecados. Oh, parece que Dios aquí es injusto. Dios no es injusto. Que el Señor nos libre de semejantes pensamientos. Nunca la Biblia enseña en ninguna parte, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, que Dios rechaza a aquel que con un corazón sincero le busca. El que a mí viene, dice la Biblia, yo no le echo fuera. El que quiere creer, puede creer. Pero el punto es que cuando una persona no quiere creer, no quiere ver, no quiere oír, Dios sencillamente decide dejarle en su propio camino rebelde y ya no le va a dar más luz, ya no le va a aclarar más nada. Ellos enfrentaron la ira de Dios. Históricamente el juicio sobre Israel cayó en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. Eternamente ese juicio vino cuando los que habían rechazado a Jesús murieron y fueron arrojados a los tormentos eternos del infierno. Aquellos que creen que ven, no van a ver, no van a percibir. Aquellos que creen que oyen, no van a oír y no van a entender, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Jesús vuelve a enfocarse en sus discípulos cuando les dice, ¿no sabéis esta parábola? Bueno, era evidente que no sabían su significado.
Por eso él continúa, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Era esencial para los discípulos entender el mensaje divino de por qué muchos estaban rechazando al Maestro. Ellos continuarían la labor que Jesús había iniciado. Ellos seguirían llevando la palabra. No obstante, los esfuerzos que estaban realizando, que hizo Jesús, que harían ellos, que hace la iglesia hoy, a pesar de que seamos minoría y minoría sean los que le busquen, porque muchos, dice la Biblia, que se van a perder. El esfuerzo que se hace en el nombre del Señor proclamando el Evangelio nunca es en vano. Aunque no todos escucharían, algunos sí lo harían. Y es ahora cuando el Señor descifra la parábola, le muestra su significado a los discípulos, y esto lo leemos en los versos del 14 al 20. Ahora no lo vamos a leer, pero yo voy a indicar los versículos que vamos a ir leyendo. Dice el verso 14, el sembrador es el que siembra la parábola. ¿Cómo se llama esta parábola? ¿Qué nombre se le da? La parábola del sembrador. Sin embargo, el sembrador no es para nada el enfoque en esta historia de Jesús. No es el sembrador, son los corazones. Es la semilla. La semilla que se siembra dice que es la parábola, la palabra de Dios. O sea, el mensaje de salvación. Lucas 8:11, ¿qué dice? Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador ha sido llamado a sembrar la semilla. Un sembrador de verdad no va a sembrar balines, no va a sembrar piedras. ¿A qué sembrador se le ocurre andar con balines, con piedras, no sé, con cualquier otra tontería? Es absurdo. No puede haber producción si no hay auténticamente una semilla. Si somos sembradores, tenemos que sembrar la semilla. Dios nos ha llamado a sembrar la semilla. Es la semilla la única que puede caer en una buena tierra y producir una planta. Lo demás son inventos humanos. Ahora, es obvio que el sembrador en la historia se refiere a cualquiera que disemina fielmente el mensaje del Evangelio. Un pastor, un evangelista, un maestro, un creyente que discipula, que evangeliza. El Señor estaba preparando a sus seguidores, en este caso a los discípulos y también a nosotros, que formamos parte de todas esas generaciones posteriores de cristianos, evangelistas, para que no nos desalentemos y para que estemos claros de qué se trata esto. De sembrar, de sembrar, de sembrar. Aquí presenta 4 respuestas básicas a la predicación del Evangelio. Recuerden, 3 terrenos son malos y uno solo es bueno. Vamos a ver los indiferentes. El terreno junto al camino, verso 15. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Bueno, los de junto al camino son aquellos que en quien se siembra la palabra. Es interesante que aquí dice que oyen la palabra, la escucharon, pero están tan endurecidos por su incredulidad que la semilla del Evangelio es incapaz de penetrar. Acuérdense que él estaba hablando de que una parte cayó junto al camino. No reciben el Evangelio por su propia incredulidad voluntaria, una incredulidad que han demostrado tener,
se han resistido probablemente más de una vez a la verdad del Evangelio. Sus corazones llegan a estar tan duros como el pavimento. Ahora, los que saben de agricultura saben que para que un terreno de ese tipo produzca, ¿qué hay que hacer? Arar la tierra. Si usted ora por alguien para que llegue a conocer a Jesús, descanse en que Dios hará lo que determine soberanamente. Y muchas veces Él decide usar el arado. Hay gente que si no está de rodillas no miran al cielo. Y entonces Dios tiene que ponerlos de rodillas. Aquí tenemos a alguien endurecido como un pavimento. Dice que oyen la palabra. Pero esto no es solamente algo que hacemos al exponer verbalmente el Evangelio y que otro escuche. Hay una guerra espiritual detrás de esto. Hay un enemigo decidido a impedir que esto ocurra. No va a esperar, no anda perdiendo el tiempo como muchos cristianos que andan en la bobería sin querer darse cuenta que lo que se decide a la hora de exponer el Evangelio es la salvación eterna de una vida. Que una decisión en el presente hoy puede tener implicaciones eternas. El diablo viene y dice que viene enseguida y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Al negarse a creer, esta gente permanece esclavizada por el príncipe de las tinieblas. Tal como dice Efesios 2, 1 y 2. Si alguien puede leerlo, por favor. Efesios 2, 1 y 2. Recordemos, así era nuestra condición sin Cristo. Así es la condición de mucha gente hoy muerta espiritualmente. La Biblia dice que son muertos. ¿Qué quiere decir? Que no les mueve nada espiritual para buscar a Dios. Por eso es que también dice, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Pero yo estuve buscando a Dios. Cuando a ti y a mí nos parece que buscamos a Dios un tiempo, siempre será el resultado de que ya Dios nos estuvo buscando antes. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Satanás es llamado en Mateo 13, 19, si alguien puede leerlo. Aquí hay un poco más de detalle y quiero llamar la atención a que aquí se agrega, oye y aclara que no la entiende. Oye y no la entiende. Tu parte y la mía es ser fiel al exponer el Evangelio y tratar de ser lo más claro posible. Pero al final, lo otro es obra de Dios. Yo vivo convencido que Dios es justo. Y todo el que quiere creer, Dios le dará la capacidad para creer. Segunda a los Corintios 4:4. Segunda a los Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el diablo ciega el entendimiento. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Las verdades del Evangelio no son complicadas, son simples. No es un mensaje complicado.
es un mensaje sencillo. Lo que sucede que el hombre no tiene capacidad para entender eso. En su mente carnal, rebelde, endurecida, carece de la capacidad para pensar de una manera diferente. No pueden concebir que un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra y de nuestras propias vidas, haya venido a este mundo a morir por el hombre pecador. No, para el hombre si hay un Dios todopoderoso, será una especie de Superman que siempre gana, que no que se humilla a venir a esta tierra y dejarse matar. No, es locura. Satanás puede usar cualquier cantidad de medios con el fin de quitar la palabra que se sembró. Ahora, aunque el diablo haga esto, recuerde bien, es porque en realidad esa persona no creyó. O no iba a creer, podríamos decir. No conocemos las profundidades del alma humana. Pero recuerde esto, cuando una persona quiere creer y Dios la ilumina, el diablo no puede ir más allá de lo que Dios le permite. Y hará siempre, siempre lo que es justo. Segundo, los superficiales. Versos 16 y 17, si alguien puede leerlo. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, a momentos la recibieron con gozo, pero no teniendo raíz en sí, sino que de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Bueno, este suelo pedregoso representa a las personas que a pesar de su emoción inicial, en última instancia, ¿qué hacen? Rechazan el evangelio. Tienen una fe, pero no una fe salvadora. Los demonios también creen y tiemblan. No es una fe genuina. Jesús los compara a sí mismo con aquellos descritos en el terreno al lado del camino. Son los mismos. La única diferencia es que al principio su dureza de corazón no se hace tan evidente, pues está enterrada debajo de la superficie. A primera vista el suelo pedregoso se ve bien. Y Jesús explica que estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Es una respuesta inicial puramente emocional y dramática. Por eso no se engañe cuando alguien diga, yo acepto a Cristo y lo vea ahí temblando y que le va a dar un soponcio o llorando desenfrenadamente. Le digo que no tome esto como una evidencia de nuevo nacimiento. Bueno, las emociones pueden ser tocadas y a veces sucede de manera diferente cuando unas personas se convierten, pero nosotros no podemos tomar eso como un patrón de conversión. Una persona no puede basar su experiencia en una experiencia emocional. Basamos nuestra fe en un hecho. Cristo murió por nosotros. Primero a los Corintios 15. La fe se nutre de ese hecho. Es emocional y dramática esta que se describe aquí. En realidad no es una fe verdadera. Es una fe superficial, temporal. Los sentimientos, estos sentimientos son afectados, pero sus corazones no son transformados. Es cierto que a veces cuando los corazones son transformados, también los sentimientos pueden ser tocados, pero funciona de esa manera primero. No son las emociones la regla. Dice que no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Un compromiso superficial, que inmediatamente se muestra como tal cuando llega la persecución por causa de la palabra. Dice la Biblia que tropiezan en medio de las dificultades, su fe se deshace, porque no hay raíz, no hay un arrepentimiento genuino. Cuando las cosas se ponen difíciles, estas personas abandonan su compromiso. Tercer terreno, los mundanos, versos 18 y 19.
Bueno, hermano, si ustedes miran, todas estas personas oyen la palabra. Todos la oyen, pero no todos la entienden. Los que fueron sembrados entre espinos, al igual que los del pedregoso, parecen buenos por fuera, pero por debajo la tierra está contaminada de espinas. Cuando la semilla comienza a crecer, una maleza espinosa brota a su lado, asfixiando la buena planta para que no lleve fruto. Este suelo infestado de espinos representa, como ya se leyó, son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. A diferencia del corazón resistente y duro de los de junto al camino o del sentimentalismo superficial del suelo pedregoso, estos representados por el suelo espinoso son de doble ánimo. Su preocupación son los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza. Fíjense esto. Dice que las riquezas son un engaño, sobre todo cuando alguien las toma como un sustituto de su salvación, como un sustituto del evangelio, como un sustituto de Dios. El Señor dijo: no podéis amar a Dios y a las riquezas, y no solo esto, las codicias de otras cosas. Todo esto llega ahogando la palabra, pero al final es un terreno más que representa una vida hostil nuevamente al evangelio. Alguien que oyó, pero tampoco se salvó. 3 terrenos, 3 respuestas. Solo uno representa a los que creen. El terreno receptivo, dice la Biblia, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y que no es solo que la entienden, de hecho la entienden, y en consecuencia de que la entienden, ¿qué? Pueden recibirla. La Biblia dice en Santiago: recibid la palabra con mansedumbre. Dios no nos da conocimiento de la Biblia para llenar nuestras mentes de información. Él no quiere volvernos en teólogos. Él quiere que lleguemos a ser personas que glorifiquemos su nombre. Todo lo que llega a nuestra vida es con un propósito. Y el propósito es que esa información descienda al corazón. Siempre la pregunta que debemos hacernos cuando recibimos de Dios es: Señor, ¿qué hago con esto? Por eso hay una enorme responsabilidad en predicar la palabra. Y cuando hablo de predicar me estoy refiriendo a enseñar la palabra. La Biblia habla de nosotros los pastores y estoy consciente de que debe ser apto para enseñar. Los diáconos allí mencionan una lista de cosas, pero en ninguna parte dice que tiene que ser apto para enseñar. El pastor sí. Tiene que ser apto para enseñar y predicar. Pero Dios nos medirá con una medida mayor. Porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Eso fue lo que quiso decir la palabra cuando dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibirán mayor condenación. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. El Señor quiere que recibamos la palabra, pero con una actitud mansa, humilde, que es aquella que dice: ¿qué quiere, Señor, que haga? Esto comienza desde el principio, con el buen terreno. El terreno que recibe, el terreno receptivo, son, dice, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Son los corazones, los discípulos genuinos. Son corazones preparados por Dios, cultivados y labrados por el Espíritu Santo. Por eso oyen la palabra y lo reciben. No solo reciben el evangelio de manera mental, sino que son transformados por este evangelio a través del poder del Espíritu Santo. Por eso es esencial que entiendan. Pero no se queda en entender. Hay que recibirla. Y entonces dan fruto.
Aquí se describe la cosecha a 30, a 60 y a 100 por uno. Explico más lo que comencé a explicar hace un rato. Esto superaba cualquier resultado que los agricultores del siglo I experimentaran. Estas cifras representan rendimientos del 3.000, 6.000 y 10.000%. Fíjense esto. Los rendimientos naturales no superaban las 8 veces. Y un cultivo que llegaba a 10 veces habría sido un cultivo extraordinario. Sin embargo, los campos a los que Jesús se refiere son más productivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Evangelio va por delante, fortalecido por el Espíritu Santo, los resultados son sobrenaturales. Es un milagro. Simplemente es un milagro. Nosotros no tenemos control de los terrenos. No tenemos control de los terrenos. Nuestra responsabilidad está definida claramente en Mateo 28. Vayan y prediquen el Evangelio. Háblenle a la gente, cada uno de manera particular. No ande buscando a otro para que le predique a fulano. Predíquele usted. Si Dios le ha dado una lengua, úsela para la gloria de Dios. Úsela como un canal de bendición para otros. De la única manera que un cristiano no tiene nada que decirle a otro es que realmente no sea cristiano. No tienes que esperar a que venga fulanito a hablarle a tu amiguito. ¿Cómo es posible que andes buscando a alguien para que le predique a tu amigo si tú no lo has hecho? Es cierto, probablemente no lo puedas hacer como lo hace un pastor, pero si tú has tenido una experiencia con el Señor, tienes que contarle a los demás. Porque Dios te hace responsable por eso. A mí también me hace responsable y a ti por lo tuyo. A mí por la área en el área que me has colocado. Y a ti en el área en la que te ha puesto. Es para que aproveches tu tiempo y marques una diferencia hablándole a la gente. Aprovechando las oportunidades para llevarles a Dios. Pero yo no quiero ser un fanático, no quiero que me vean loco. Bueno, déjame decirte, bendita locura. Porque dice que quiso Dios salvar a la gente por la locura de la predicación. Si te mantienes enfocado en lo que Dios hizo en tu vida y quiere que tú hagas en la vida de otras personas, vas a aprovechar las oportunidades no para andar hablando tonterías, no para venderte tú mismo, ni mezclando el evangelio con otras basuras. No lo hagas. Es demasiado sagrado como para que nosotros lo contaminemos. No podemos preparar el terreno del corazón de una persona, no podemos hacer que la semilla germine, pero sí podemos ser fieles en sembrar, sin manipular la semilla. No podemos manipular la semilla, no podemos cultivar la tierra. Nuestra responsabilidad es llevar el mensaje. Hay gente que quiere manipular la semilla. De hecho, es tanta la manipulación que la semilla casi se pierde. Y en algunos lugares se pierde. Y puedes encontrar multitudes de personas que se creen que son salvas, pero no lo son. Una persona no puede haber nacido de nuevo y seguir viviendo como un incrédulo. Tú no puedes decir, yo conozco a Cristo y tus frutos no existen. Miren, si usted mira la historia, hubo distintos rendimientos en cuanto a los frutos. No todos fueron iguales. Dice a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero todos son frutos. No hay una vida nueva sin frutos espirituales.
Cuando siembras la semilla, espera. Las respuestas van a ser dentro de estas categorías. Algunos lo van a rechazar de plano, con corazones duros. Otros, un interés superficial solo para alejarse cuando lleguen las dificultades. Algunos más profesarán amor por Cristo mientras al mismo tiempo alimentarán un afecto mortal por el mundo. Por último, habrá quienes verdaderamente reciban el Evangelio. Humildemente se convertirán de todo corazón al Señor como Salvador y Rey. La verdadera profesión de fe se va a demostrar con una vida transformada que dará fruto abundante en obediencia y fe. Esa es nuestra tarea. Siembra, siembra, siembra. Es demasiado, demasiado lo que está en juego, hermanos. Y son muchas, muchísimas las vidas que están perdidas. Pero recuerda, tú eres un sembrador. Cada uno de nosotros debe convertirse en un sembrador. Agarra tu bolsa llena de semillas y sal al campo. Y en cada lugar donde esté, lanza y lanza y lanza. ¿Saben lo que significa eso? Que tenemos que ser intencionales a la hora de predicar. Si tenemos esa intención, las oportunidades aparecerán. Es más, no es que aparecerán, veremos oportunidades en todas partes. Por favor, haz un balance de tu vida. Tan solo de la semana que acabó de pasar. Piensa cuánto tiempo invertiste para proclamar a Cristo durante la semana pasada. ¿Cuántas personas Dios puso en tu vida y perdiste la oportunidad? O quizás les hablaste. Eso será una medida de tu grado de obediencia al Señor. Siembra. No, pero ya yo lo he hecho y no creen. Esa no es tu tarea. Sigue sembrando. Sigue sembrando. Sigue sembrando. Solo cuando estemos en el cielo sabremos los rendimientos del trabajo que hicimos para Dios. Que el Señor nos bendiga.